Estamos en comunicación con la doctora Ivonne Duarte, quien es codirectora del Hospital 4 de Junio. Doctora Ivonne Duarte, Marco Messina, el Sayosa, los saludamos de Noticiero 9 Central. Muy buenas noches y bienvenida. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, lamentablemente el día sábado, en horas de la tardecita, hemos recibido un paciente adulto de 80 años, teniendo en cuenta, ¿no?, la edad y la vulnerabilidad de los extremos de la vida, que bueno, lo habían encontrado descompensado en su domicilio. Cabe aclarar que este señor, según lo que nos cuenta después una familiar, que es la hermana, tenía enfermedades preexistentes también, y que 3 días previo había comenzado con un cuadro febril, ¿sí? No quiso consultar, no quiso que lo lleven a la salita, no quiso ir al hospital, quiso quedarse en su domicilio, y bueno, cuando a los 3 días los vecinos veían que no salía de su casa, lo fueron a ver y lo encontraron descompensado en el piso. Solicitaron la atención al 107, lo llevaron hasta el hospital, ya realizándole más o menos las primeras reanimaciones, que es, por ejemplo, tener un acceso venoso para poder pasar medicación. Llegó al hospital ya casi con la presión demasiado baja, casi sin signos vitales. El médico que estaba de guardia realizó toda la reanimación que seguía, pero bueno, no pudieron sacarlo del estado en el que estaba, ¿no? Deshidratado, muy deshidratado lo encontraron. Es decir, así que sí, es decir, doctora, que este hombre llegó al hospital con signos vitales, pero bueno, prácticamente no se pudo hacer mucho, ¿no? Exactamente, exactamente. Lamentablemente lo que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? La edad, tenía 80 años, eso es lo que nosotros siempre recalcamos, que los síndromes febriles, y más con estos días de calor extremo que tenemos en nuestra provincia, no solamente los adultos, sino los niños también, por supuesto que los síndromes febriles los van a deshidratar un poquitito más, ¿no? Teniendo en cuenta que el ambiente externo no ayuda. Entonces hay que tener extremo cuidado. Y más cuando se tienen otras enfermedades como la tenía este hombre también, que no ayudan a compensar a su pérdida el nuevo estado de salud, digamos. Así que, bueno. Y fue ese fue el desenlace, doctora. Pero el síndrome febril es provocado por el golpe de calor. ¿Ese es el efecto que surge en un organismo cuando está afectado por las altas temperaturas? Fiebre inmediatamente y deshidratación. Exactamente, fiebre, deshidratación, confusión mental, ¿sí? Siempre uno dice no esperar a tener sed para tomar agua. Con más razón, en estas edades, por ejemplo, nuestros abuelos no tienen sed. Ellos jamás te van a decir, ay, sí, capaz que tengo un poco de sed. Ellos también pierden esa conexión, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de mantenerlos hidratados todo el tiempo, cada media horita dale medio vasito de agua, un vaso de agua, y si estamos atravesando alguna enfermedad, con más razón. Primero que sea evaluado con un personal de salud para ver qué es lo que necesitamos realmente, y después, bueno, tener acceso al tratamiento. Doctora, en este caso, este hombre, ¿se sabe si estaba acompañado por su familia, vivía solo? Él vivía solo, sí. Ajá. Nos comentó la hermana que también es eso. Hace un tiempo atrás ya quisieron llevarlo a vivir con ella y él no accedió. Así que bueno, también lamentablemente acompaña un poco esto de quedarse solo en momentos donde no deberíamos, porque también, ¿no?, los extremos vulnerables estos de la vida nos ponen vulnerable a todo, claro, incluso a estas situaciones donde uno, cuando necesita atención, por ahí solito no podés solventarte, ¿viste? Así que también la importancia de que estén acompañados siempre. Claro. ¿Y cuál es el tratamiento que se le efectúa a esta persona? Usted dijo que en el momento de la internación, bueno, comenzaron a suministrar una serie de medicamentos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué medicamentos le dan o qué sustancias le dan para recuperarlo? En principio, y como toda reanimación a un paciente que se encuentra en un domicilio, por ejemplo, y no se alcanza a obtener una buena atención arterial, lo primero que hace el personal de emergencias es tener un acceso venoso para, lo primero y principal es pasar solución fisiológica, ¿sí? Empezar a pasar volumen, líquido, para ver si uno puede obtener más respuestas del paciente. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés que llegar sí o sí al centro de salud, en este caso el hospital,
para conectarlo a un monitor cardíaco, a ver qué está pasando, ¿sí? Para tener el resto de atenciones necesarias. En este caso, cuando él llega, ya incluso estaba en asistolia, o sea, estaba sin signos vitales, de todas maneras solo reanimó, como no sabiendo, desconociendo en realidad si tenía alguna otra causa de fallecimiento, ¿no? Claro. Pero cuando arriba la hermana cuenta todo esto, y bueno, sí, coincide con un síndrome febril de causa desconocida porque no se le pudo hacer los estudios. Se le explicó a la hermana la necesidad de eventualmente, y ellos querían hacer una autopsia, pero bueno, se negaron a esto, no había signos de violencia en la casa, él incluso estaba solo, encerrado, tuvieron que acceder de forma violenta, digamos, los vecinos para acceder al domicilio, así que bueno, evidentemente no había pasado algo raro, más el antecedente que la hermana cuenta de 3 días previo de verlo con 39 de temperatura y que él no accediera a la atención médica. Claro. Y falleció en el domicilio entonces el señor. Nosotros declaramos que falleció en el hospital. ¿Por qué? Porque nuestro personal del 107 cuando lo ve, ellos sienten pulso central, ¿viste? Entonces lo declaramos como fallecido en el hospital. Claro. Doctora, frente a esta ola de calor, ¿cuáles son las recomendaciones, sobre todo para los adultos mayores? Recomendaciones sobre todo a adultos mayores y niños, acuérdense los extremos de la vida, sí. No salir en los horarios donde el sol calienta más. Ahora acuérdense que la franja se extiende un poquitito en el verano, lo ideal es entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde no exponerse al sol, y cuando salimos incluso con una gorra, con por ahí ropa clara, camisas mangas largas como para que el sol no nos dé directamente, hidratándonos continuamente, usando protector solar en lo posible, pero la hidratación es lo fundamental, y acuérdense que la hidratación es agua, ¿sí? No jugos, no gaseosas, sino agua. Sobre todo para los niños que por ahí no quieren acceder tanto a tomar solo agua, bueno, le podemos dar un poquitito de juguito, pero después que se tome su vaso de agua. Claro. Para los adultos también, doctora, jugo o el agua es preferentemente mucho mejor que un jugo natural, agua, por ejemplo. Preferentemente. Agua. Sí, agua preferentemente. Okay. Y sí, obviamente aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Preferir alimentos que sean más bien, que tengan bastante líquido, a preferir alimentos pesados, ¿está? Claro. Por ahí a nosotros que nos gusta tanto comer el guiso y esto, el otro, tratar de no comer tan pesado y sí un poquito más livianito, algunas ensaladitas, ¿sí? Al menos hasta que pasemos estas semanas de crisis de calor. Claro. Por ahí algo, doctora, que disculpe, por ahí favor. alguna fruta que tenga azúcar, como para levantar un poco Sí, no hay ningún problema. Ánimo, acuérdense que siempre hay que tener en cuenta que si alguno es diabético o tiene algún otro tipo de enfermedad, siempre tiene que ser arreglado, ¿no? Y visto por su nutricionista, pero si no hay ninguna otra enfermedad, cualquier fruta, 2 porciones por día está perfecto. Sí. Doctora, usted sabe que usted hizo un comentario que me llamó la atención porque no es la primera vez que escucho que esta persona, y que ocurre generalmente en los adultos mayores, se resistía a ir al médico. ¿Por qué llega una etapa en la vida de los adultos mayores que tienen tanta resistencia y como que se resisten a buscarle una solución a una cuestión de salud? Y la verdad que ahí ya entramos a hablar un poco de la salud mental de la gerontología, digamos. Muchas veces hay algunos que en realidad no quieren sentirse de esa edad y van al médico asiduamente, y por qué me pasa esto, y por qué me duelen los huesos, y así, ¿viste? Pero bueno, hay otros que ya deciden por sí solos no acceder más a los cuidados, ¿sí? Y es una forma por ahí también de decir, bueno, yo hasta acá llegué y ya no quiero más atención. Esa sensación da, ¿no es cierto? Exactamente. Y uno siempre tiene que, por supuesto, respetar las decisiones del otro mientras esté consciente, ¿no? Entonces, eso es lo que por ahí uno siempre se debate en los cuidados de fin de vida, el eternizamiento terapéutico, el obligar a asistir a las instituciones. Viste que está muy cuestionado también este tema de llevarlos a nuestros abuelos de 90 años, que llegan en mal estado general, y ponerlos en una terapia, a pesar de que vos sabés que muchas cosas no podés hacer, y que por ahí
sabes que van a fallecer y fallecen solitos en una terapia y decís, bueno, ¿qué hacemos? Lo dejamos en una habitación y que se vaya acompañado, y bueno, tiene que ser también todo muy trabajado en el ámbito familiar. Me parece que hay muchas cosas por descubrir también en lo que es los cuidados de fin de vida, ¿sí? Claro. Y viene todo esto a colación. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Muchas ha sido gracias. muy amable. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen resto de jornada. Gracias igualmente, doctora. Muy amable. Bueno, hasta luego.